Buenos días, hermanos. Esperamos que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, agradecemos a Dios de antemano por el privilegio que Dios nos da a cada uno de nosotros de estar aquí. Es un privilegio de escuchar su palabra y también entender sus mandamientos, su voluntad, sabiendo que Dios es un Dios vivo y que bueno, que la relación con Dios no consta de alguna serie de preceptos nada más, o alguna serie de estatutos que nosotros tenemos que cumplir, sino más bien el cristianismo o lo que Dios quiere con nosotros es una relación con Él, que nosotros podamos entender sus caminos, que nosotros podamos entender sus pensamientos, que nosotros podamos entender que el camino de Dios es el camino perfecto, el camino que trae vida, el camino que trae paz. Y que bueno, no lo vamos a encontrar en otro lado. Sin embargo, en este tiempo muchas personas, o en un momento dado nosotros también estuvimos buscando en otras cosas y no lo encontramos. Dios es un Dios vivo y desea manifestarse, siempre ha querido así, desea revelarse a nosotros con tal de que nos vaya bien. Él es un Dios bueno. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos bendiga en esta mañana, que podamos entenderlo, que podamos conocerlo, que podamos nosotros a través de su palabra y del Espíritu Santo, la luz que alumbra nuestras vidas, y nosotros podamos ir hacia Él con el corazón dispuesto, el corazón que Dios quiere, de tal manera que Dios sea glorificado. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana que tú nos das, Padre bendito, en compañía de los demás hermanos, en compañía de las demás personas. Bendito Dios, te agradecemos, Padre bendito, que hayas hecho tanta diversidad, Señor, en colores, en sabores, en paisajes, Padre bendito, en temperamentos, en personas. Señor, te agradecemos, Señor, que hayas hecho este mundo tan bello, Señor, que hayas puesto de ti, Señor, en cada cosa que has creado, bendito Dios, Señor, y bueno, y te agradecemos eso, pero también queremos ver, Padre bendito, tu buena voluntad, tu palabra, Señor, y queremos pedirte en esta mañana que tú nos ayudes, que tu luz sea con nosotros, bendito Dios, y que Padre bendito pueda nuestro corazón ser ministrado. Señor, eres un Dios bueno, eres un Dios que te manifiestas de muchas maneras, eres un Dios creativo, Señor, eres un Dios excelente, perfecto. Te damos gracias, queremos encomendarnos a ti, Padre, para que tú traigas ese espíritu de vida a nosotros, que somos mortales, que somos falibles, que tú traigas la revelación y que haya en nuestro corazón un deseo de servirte y de amarte, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer en Lucas 18 esta parábola del fariseo y el publicano, que primero Dios vamos a tratar de explicar. Y si nosotros le damos lectura en el verso 9 de Lucas 18, vamos a leerlo. Nos dice de entrada el propósito por el cual el Señor Jesús refirió esta parábola, está de entradita y ahí nos vamos a dar cuenta. Que dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. No solamente eran a los fariseos, dice que algunos que estaban allí, algunas personas, no precisamente los fariseos, algunas personas pueden comentar que también eran parte de los discípulos, de acuerdo a las personas que estaban allí. Y dice el verso 10: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El verso 11: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Termina: os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanos, esta es una parábola que el Señor Jesús dijo o se refirió a aquellas personas que confiaban en sí mismo, que ellos pensaban que la salvación o la justicia era por los méritos propios. Y bueno, nos da al final alguna frase o una moraleja que dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vamos a entender un poquito el contexto. Voy a tratar de decirles el contexto. El contexto de esta parábola, de acuerdo a Lucas, habla de que los fariseos le preguntaron al Señor Jesús cuándo había de venir el reino de Dios. Y el Señor Jesús les dice: bueno, el reino de Dios no vendrá con advertencia, pero antes también les dice: es que el reino de Dios ya está entre vosotros. El reino de Dios ya ha llegado, más que ustedes no se dan cuenta. Y bueno, de ahí les empieza a explicar que el reino ya estaba allí. Sin embargo, también les habla de los tiempos finales, refiriéndose a lo que iba a pasar. Después de que termina de explicarles eso, inmediatamente sigue la parábola de la viuda y el juez injusto. Y en esta parábola hace referencia a la necesidad que nosotros tenemos de estar orando siempre sin desmayar en esta. ¿Por qué? Bueno, porque acababa de hablar del día en el cual él iba a venir, en el cual iba a regresar. Y en esa parábola de la viuda y el juez injusto dice, cuando termina, dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, dando a entender, cuando venga el Hijo del Hombre, las personas van a estar dependiendo de Dios, van a estar buscando de Dios, estarán poniendo sus oraciones, sus necesidades delante de Dios. Termina con esta pregunta, porque bueno, voy a hacer referencia un poquito a esa parábola. Habla de una viuda y un juez injusto. Una viuda es una mujer, y bueno, se entiende que ella no tiene medios. Sin embargo, ella asiste con un juez que dice la parábola que no tenía temor de hombre ni de Dios. Sin embargo, el juez, ¿qué es lo que dice? Dice: bueno, para que esta viuda no me sea molesta, yo no tengo temor de hombre ni de Dios, pero le voy a hacer justicia. Pero dice la parábola que esta mujer iba continuamente, era muy perseverante. Pero también nos da a entender en una parte de esta parábola que dice: cuánto más los hijos de Dios que claman a Él día y noche. O sea, que están poniendo sus peticiones delante de Dios día y noche. Y eso habla de una necesidad, y eso habla de una relación con Dios. Eso habla de eso habla de que el cristiano no es autosuficiente, sino al contrario, cualquier cosa que nosotros tengamos, y siempre le vamos a tener que estarle pidiendo a Dios. Y en la versión inglesa decía: give me legal protection of my opponent. O sea, dame protección legal, que le decía al juez. Y esto quiere decir que nosotros, y entendiendo con nosotros nuestra vida, que constantemente no tenemos nosotros peticiones que darle a Dios, no tenemos peticiones que ponerle a Dios, no tenemos peticiones en decirle: Señor, mira mi corazón cómo está, mira mi condición, o nosotros no tenemos peticiones que llevarle delante de Dios, de tal manera que nosotros nos veamos como no los autosuficientes, sino más bien como los necesitados, que vamos continuamente delante del Señor. Y la parábola dice que día y noche le ponen sus peticiones delante de Dios. Una persona suficiente, sin lugar a dudas, no va al Señor. Una persona suficiente no recurre a Dios constantemente. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad alguna. Hablamos entre comillas, no tiene necesidad alguna. ¿Por qué? Porque está satisfecho aparentemente, porque no tiene ninguna situación que elevarle a Dios, porque no tiene ninguna necesidad que presentarle, porque a él no le aflige tal vez el problema del pecado, porque a él no le aflige el problema con sus hijos, porque a él no le aflige el problema con su esposa, porque a él no le aflige la situación que está rodeando tal vez allá afuera en la sociedad, porque a él no le aflige la situación que está viviendo algunos hermanos, porque él no le aflige, no tiene ninguna necesidad. Y esta parábola termina: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ese tipo de confianza o ese tipo de relación que uno tiene para ir delante de Dios y estar continuamente pidiéndole a Dios: Señor, y se cumpla la palabra de Dios que dice: bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Continuamente. Y realmente, si nos preguntamos qué necesidades tenemos y que son verdaderamente necesidades, esas necesidades nos van a llevar a ir a Dios, a pedirle constantemente que Dios nos ayude en contra de nuestros adversarios. Si tenemos adversarios, un adversario es la carne, otro adversario es el mundo, otro adversario pueden ser otras cosas. Pero continuando con esto, inmediatamente se refiere a esa parábola y dice así: algunos que confiaban en sí mismos como justos. En otras palabras, que había personas que entendieron lo que les había comentado anteriormente acerca del fin del mundo, de las señales, y seguramente algunos de ellos pensaban: ese día yo voy a estar allí, en ese día yo me voy a ir con Jesús, en ese día serán las cosas diferentes. Pero dice la palabra en esto, dice, ¿pero qué? Dice que confiaban en sí mismos como justos, pero menospreciaban a otros. Ahí hay una contrariedad. O sea que podemos decir, si tomamos un ejemplo actual, a lo mejor de alguna sociedad que procura el bien ecológico, pero por detrás está talando los árboles, ¿verdad? O alguna sociedad que procura tal vez establecer la paz social, pero dentro de ellos tienen pleitos y problemas. Así dice la palabra de Dios. Algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y vamos a leerlo más adelante. Y bueno, y en esta parábola describe la actitud de un fariseo en particular que se cree superior a sus demás compatriotas por su observancia estricta de la ley mosaica. Y bueno, y también en esta parábola nos da a entender que el perdón de Dios aguarda a los que ponen su confianza en la misericordia de Dios. Vamos a ir un poquito más adelante y voy a leer lo que dice el diccionario Vine o Vine acerca de lo que es una persona justa. Dice: en el Nuevo Testamento denota rectitud, un estado de ser recto, de conducta recta, sea que se juzgue en base a normas divinas o humanas, o sea que de lo que es recto. Y entonces en esta parábola habla de la justicia de algunas personas que confiaban en sí mismos como justos. Yo lo he escrito y lo voy a decir de esta manera: ¿qué es la justicia en los méritos propios? Algunas personas que entendían que ellos eran justos por los méritos que ellos habían hecho. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la justicia en los méritos propios? Es la condición en la cual una persona se cree justa delante de Dios por tener ciertos privilegios o por la observancia de la ley mosaica o cumplir rigurosamente los rituales y las propias tradiciones religiosas. Y realmente esto trabaja en la parte externa de la persona, es decir, en la apariencia, donde las demás personas no lo pueden ver sin darse cuenta de la verdadera condición interna, es decir, la del corazón. Vamos a ir a Filipenses 3:3, y este pasaje nos va a ilustrar acerca de la justicia que es por los méritos propios. Aquí en Filipenses 3:3 habla el apóstol Pablo, dice de la siguiente manera: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, aunque yo tengo de qué confiar en los méritos humanos o en lo que yo puedo hablar de los logros que he alcanzado por mí mismo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Verso 5: circuncidado al 8º día, he cumplido la ley, del linaje de Israel, soy israelita, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. He observado cada uno de los mandamientos que están escritos en la ley y los he cumplido cabalmente, tal cual están. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente
Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y quiero representarlo de alguna manera. En algún tiempo, cuando nosotros venimos a Jesús, o cuando nosotros entramos en una iglesia, o empezamos a escuchar algo de la palabra de Dios, no es que esté mal, algunos de nosotros empezamos a reformar algunas cosas, empezamos a hacer algunos cambios en nuestra forma de vida, en nuestra conducta, empezamos a mejorar, pero no nos sentimos seguros de nuestra salvación, no estamos seguros. Pensamos que para agradar a Dios tenemos que empezar tal vez a componer la relación con nuestro hijo, con nuestro esposo, con nuestra esposa, y que no está mal realmente, pero entonces esperamos hasta que un día nuestro matrimonio, o sea, soñamos con nuestro matrimonio, y cuando ya esté bien mi matrimonio dentro de 5 años, yo creo que ya le voy a agradar a Dios. Y tal vez empezamos a hacer cambios y nos miramos a nosotros mismos y decimos, es que todavía no puedo yo agradar a Dios. ¿Por qué? Porque todavía me falta, creo que no he orado lo suficiente, creo que algunas veces esto y esto, de tal manera que podamos hacer algunos cambios y de tal manera que en un momento nosotros podamos decir, yo creo que a través de esto, que lo que yo haya hecho, puedo agradar a Dios. Y quiero explicarlo de tal manera que lo que Dios quiere y lo que Dios nos está llamando es que nosotros nos podamos dar cuenta de nuestra condición y que nosotros vayamos a Él reconociendo que no hemos podido hacer nada bueno, que no hemos hecho las cosas bien, que no hemos sabido vivir en matrimonio, que no hemos sabido crear hijos, que no hemos sabido ser buenos ciudadanos, que no hemos sido buenos estudiantes, que no hemos sido buenos administradores, que hemos vivido en la bancarrota espiritual, en la bancarrota moral, que no hay orden espiritual en nuestra casa, que no hay orden relacional, que no nos sometemos a nuestras autoridades. Dios quiere que nosotros podamos darnos cuenta, esta es mi condición, y que en esa condición nosotros doblemos nuestras rodillas, doblemos nuestro ego y digamos, Señor, no he llegado al estándar que tú quieres, no he podido vivir así como tú quieres. Me burlo de las demás personas. Cuando le pasa algo a mi enemigo, yo me río de él, soy sarcástico con mi esposa, etcétera. O sea, no he podido vivir de tal manera que nosotros, en esa condición de humildad, reconozcamos nuestro pecado, pidamos perdón y en esa condición pidamos la gracia de Dios para vivir la vida en Cristo Jesús. Y Dios nos va a dar la gracia y Dios nos va a habilitar para poder saber vivir esa vida que nosotros quisiéramos vivir y que tanto estamos anhelando. Pero comparado con esto, el apóstol Pablo tenía muchas cosas de que confiar. El mismo apóstol Pablo se refería a los méritos que él había alcanzado en la carne, a lo que él era en la carne, y de esa manera se representa a este fariseo que llega al templo, pero llega a buscar a Dios aparentemente, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que este hombre, dice, estaba orando para sí mismo. Realmente esa oración que él estaba haciendo no llegaba al cielo. Él estaba orando para sí mismo. Y él en su intención o en su mentalidad pensaba que todas estas cosas que él había logrado humanamente, que toda esa forma, vamos a decirlo así, intachable, que en esa observancia de la ley, que en ese cumplimiento de la ley, que en esas cosas, que en la circuncisión, que había sido irreprensible en cada uno de los mandamientos, que eso le hacía merecedor de la salvación, que eso le hacía justo delante de Dios, y que él podía, y tal vez por ser un judío, él tenía el derecho para ganarse el cielo. Sin embargo, entendemos a través de la Escritura y entendemos a través de esta parábola que no es así, que realmente
Lo que Dios necesita, lo que Dios quiere de nosotros es un corazón que pueda reconocer su condición. Y he ahí el punto que es más difícil, porque tal vez nosotros podemos asentar y decir es que sí, hemos fallado, hemos hecho el pecado, pero reconocerlo y entender lo que implica, las implicaciones de esto delante de Dios, a veces nos cuesta, y lo más difícil es humillar nuestro corazón, es entregar nuestro corazón. Pero a través de la gracia de Dios, nosotros podamos humillar nuestro corazón, podamos humillarnos delante de Dios, entendiendo que la vida que hemos llevado no ha sido agradable delante de Él, de tal manera que podamos pedirle a Él misericordia, gracia, influencia divina en nuestros corazones, y de tal manera podamos vivir delante de Él justificados. Vamos a ir más adelante y vamos a leer Romanos 9:32. Lo voy a leer en una versión, en la Nueva Traducción Viviente, la NTV, y lo voy a leer de esta manera. Romanos 9:32, Nueva Traducción Viviente, dice: ¿por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él, tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se los advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Y bueno, y esa justicia por los méritos propios produce arrogancia, no produce buenos frutos, no produce misericordia ni amor. Entonces, para representar esto voy a leer Hechos 26:4, de esa justicia por los méritos propios. Produce arrogancia, no produce misericordia, no produce amor. Lo leemos claramente en la parábola. Hay un aire de soberbia, o mucha soberbia, arrogancia, pensando que por los méritos que él había conseguido era más acepto delante de Dios. Hechos 26:4 dice de la siguiente manera: mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El apóstol Pablo está diciendo: yo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, llegué al clima, era de la crema innata, estaba hasta arriba. Él era una figura religiosa principal, prominente en sus tiempos. Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero en esta parte del pasaje que hemos leído dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibí poderes de los principales sacerdotes, y yo di mi voto. O sea, cuando los mataban, yo consentía en su muerte. Yo los castigaba, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí. Y entonces, esa justicia por los méritos propios produce ese tipo de frutos, que frutos que obran a través de la carne, a través de la amenaza, del enojo, a través del forcejeo, a través de la mentira,
a través del engaño, a través del fraude, a través de la mentira, a través de la presión, del soborno y tantas cosas. Esto es realmente de una persona que pensaba que agradaba a Dios, que vivía entendiendo en sus propios méritos que agradaba a Dios, pero lo que realmente era que iba en contra de Dios. Y los frutos de esa vida y el resultado de esa vida religiosa era enojo, castigo, blasfemias y todo lo que vemos en esta parte. Esa es la justicia en los méritos propios. ¿Por qué? Porque realmente la verdadera fe, la salvación por medio de la fe en Jesús, produce obediencia y amor. Lo vamos a ver en la siguiente manera. Porque está también el otro extremo, hermanos. ¿El extremo cuál es? Y es cierto, la salvación por medio de la fe en Jesús produce obediencia y amor. La salvación que nosotros tenemos, o la justicia que nosotros tenemos, no es por obras. Realmente no la obtenemos por obras. Sin embargo, esa salvación que es en Cristo Jesús y que es por fe, produce obras. Y produce obras en amor y por amor a Dios. El otro extremo, hermanos, es que muchas personas o algunas personas pueden decir: es que yo he creído en Cristo Jesús, yo ya entregué mi vida a Cristo, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, yo ya tengo 10, 15 años de ser cristiano, ya me congrego, etcétera. Sin embargo, en ellos no se nota un efecto del cristianismo en sus vidas, no se nota el fruto, no se nota una evidencia de que ellos realmente estén persiguiendo la santificación, que ellos estén creciendo, que ellos estén progresando en su caminata espiritual, sino que o no creyeron o han creído y se han estancado en una vida espiritual muy cómoda, pensando que de esa es la forma en la cual Dios le agrada. Pero la Biblia nos da testimonio que no lo es así, que nosotros no podemos haber estado con Jesús sin haber sido afectados por Jesús. Nosotros no podemos haber leído las palabras de Jesús, o sea, la Escritura, la Biblia, sin haber sido afectados por la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir: yo he puesto mi mano al fuego y no he tenido un efecto del fuego en mi vida realmente. Entonces, esa es la otra parte en la cual nosotros, al momento de entender que somos justificados a través de la fe, debe haber un efecto en nuestras vidas, un efecto que produce más santidad, que produce perseverancia, que produce algo por amor a Dios. Y voy a leerlo en esta parte. Por ejemplo, en Efesios 2:10 dice de la siguiente manera: Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La siguiente parte no la busque, yo la voy a leer. Voy a leer más adelante en Santiago 2:18, pero antes de que lea eso voy a comentar lo siguiente. Es errado decir que una persona tiene que hacer buenas obras para ser salva, y eso lo entendemos. El efecto de la salvación produce obras, es decir, obras que nacen de una fe viva y real. Y Santiago lo dice de esta manera. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Más adelante nosotros podemos leer en Hebreos dice: por la fe siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe Noé hizo esto, por la fe. Y cada una de estas personas en las cuales se nos habla de estos héroes de la fe, nos dicen que por la fe procedieron a hacer lo que ellos entendían de parte de Dios que Él les había dicho hacerlo. Vamos a leer en Hebreos 11 entonces. Once 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. O sea, un efecto de la fe en su vida, un efecto de creer.
y la justicia de Dios a través de Jesús es por fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. 9. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida. Y luego más adelante podemos leer en el verso 16: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y más adelante dice el verso 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. En el verso 20, por la fe bendijo a Isaac. Y más adelante dice así en el 23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. En el 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El verso 27: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe. El verso 28: por la fe celebró la Pascua. Por la fe, el 29, pasaron el Mar Rojo. Por la fe, etcétera. Entonces, hermanos, de esta manera, a la persona que cree, tiene un efecto la fe. Y no puede ser que una persona haya creído en Jesús, pero continúe en la misma vida anterior. No puede ser que aquella persona ha creído en Jesús y no pueda desear la leche espiritual no adulterada. Y bueno, lo entiendo ahorita que tengo a mi hija de 2 meses y medio. Aquella niña que tiene hambre, pero que yo no le dé leche, que se me ocurra arrullarla, ella va a seguir llorando. Que se me ocurra decirle palabras bonitas, ella va a seguir llorando. Que si se me ocurre tal vez pasearla, etcétera, ella va a seguir llorando realmente. Y esta es una realidad. O sea, el cristiano, dice la Escritura, desead como niños recién nacidos. No va a haber cosa alguna que yo haya a cesar de su llanto de esa niña hasta que yo le dé la leche espiritual, la leche, perdón, en este caso. Pero el ejemplo es claro, hermanos. No va a cesar hasta que esa persona esté saciada de la palabra de Dios. Esta es una verdad, hermanos. Esta es una verdad que muestra la necesidad. Cuando yo pensaba en esto, también me hacía referencia a otra parte de la Escritura. Pero bueno, es claro que la Biblia nos habla que esa fe es una fe viva, que es una fe verdadera, que es una fe que nos lleva a vivir para Dios. Es una fe que va afectando nuestro entorno, nuestra vida, nuestra persona, cambia nuestros hábitos, cambia nuestra forma de vivir y va afectando todo eso. No es una fe muerta. Y bueno, vamos a pasar más adelante en el verso 11 del capítulo 18 que estamos viendo. En el verso 11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. En aquellos días muchos judíos ayunaban en el 2º y 5º día de la semana, porque creían que Moisés había subido al monte Sinaí a recibir la ley en el 5º día de la semana y que descendió con la ley en el 2º día de la semana. Aquellos que deseaban ganar méritos especiales también ayunaban los lunes y los jueves. Una oración que utiliza el nombre de Dios, una oración para sí mismo, no dirigida hacia Dios, una oración que se centra en sí mismo, una oración que menosprecia a los demás. Y comparado a este fariseo con los impíos en general, él era bueno. Comparado con una persona en particular, también era bueno. Hacía alarde de algunas obras piadosas en las cuales él superaba a lo que establecía la ley. Por todas estas cosas que hacía este fariseo, él podía decir:
yo merezco el cielo, yo tengo el privilegio de ser un hijo de Abraham, yo tengo el privilegio de ser un hijo de Dios. Pero realmente él estaba muy lejos de lo que Dios pedía y de lo que Dios pide para cada uno de nosotros. En Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y lo quiero explicar de la siguiente manera, es un ejemplo. Cuando la maestra sale del salón o el maestro y le dice a los alumnos que hagan algunas actividades, algunos trabajos, y regresa en media hora, 20 minutos o 5 minutos, lo que sea, por lo regular muchos de los niños empiezan a jugar y no a hacer lo que se les dice. Imaginemos que esta maestra da las indicaciones y dice: regreso en 10 minutos. Cuando regresa la maestra, ve que los niños están revolcados, están sucios y se presentan. Y niños, hicieron lo que les dije. Y entonces ellos se forman y uno dice, y todos dicen sí, como que empiezan a dudar o dicen sí lo hicimos. Pero es notorio que entre ellos están llenos de polvo, que están despeinados, que sus zapatos están sucios. Y uno de ellos, entonces, con el afán de quedar bien o realmente no ser castigado por la maestra, tal vez chupa su mano y se la pasa por el zapato. Para decir: es que mis zapatos están limpios. Pero ¿cuál es el problema? Que esa misma actitud que él hace entender que más que es culpable. Que es culpable realmente. Da a entender que no obedeció, pero él tratando de decir: sí obedecí, maestra, sí obedecí, maestro. Él dice: bueno, trata de justificarse. ¿Y qué evidencia más? Evidencia más su desobediencia, evidencia más su pecado. Y también así nosotros, de esa manera, cuando tal vez algún otro de los niños tal vez quiera presentarse bien delante de la maestra y no dar a entender que estuvo jugando, y con las manos sucias se limpia el pantalón de las rodillas, etcétera. ¿Y qué pasa? Se ensucia más. Y claro está, él en el afán de escudarse o en el afán de querer quedar bien, se hace más claro y se hace más manifiesto que él ha desobedecido. Dice la palabra de Dios que todos nosotros somos como suciedad, nuestras justicias como trapo de inmundicia. Lo mejor que podemos hacer nosotros. De tal manera que, bueno, en la aplicación que yo quiero hacer, nosotros podemos pensar que a través de que nacimos en una cuna evangélica, de que fuimos presentados cuando teníamos 1 año de edad, que fuimos a la escuela dominical sin faltar, respeto a mis padres, me casé por lo civil, por la iglesia, he estado sirviendo, y podemos poner nosotros nuestros méritos propios, los podemos enlistar. Algunas personas dicen: no tomo, no fumo, soy bueno, no hago nada malo, no pleiteo con nadie, le doy la semana a mi esposa y muchas cosas, cosas más. Pero lo que realmente están dando a entender es evidenciando el pecado y la condición que ellos tienen delante de Dios. ¿Por qué? Porque por nuestras propias justicias no podremos nosotros agradar al Señor. Algunas otras personas, y que he platicado con ellas, o en un momento dado también me han comentado, argumentan: bueno, tú puedes ser como sea, tú puedes andar como sea, pero si guardas el sábado, está muy bien. Si tú guardas el sábado, creas lo que creas, vivas como vivas, etcétera, pero si guardas el sábado, hasta algunas personas al momento de platicar con otro le dice: bueno, ¿guardas el sábado? ¿Sí o no? No guardo el sábado. No, ya no platico contigo. ¿Por qué? Pues ya estás perdido. Suponen de esa manera. Entonces, estos son trapos de inmundicia. Estos son las mejores obras que nosotros podemos presentar delante de Dios.
Y eso más bien nos habla de que hemos tenido una comunión con una religión. Eso más bien nos habla que nosotros hemos tenido una comunión con algunos conceptos, pero no hemos tenido una relación con Dios. No hemos tenido esa gracia y ese privilegio de conocer a Dios. Realmente hemos estado caminando a la luz de una religión, hemos estado caminando a las sombras de algunos mandamientos, pero no hemos podido conocer a Dios. De tal manera que, bueno, vamos a hacer referencia a la parte del publicano. El publicano era considerado un traidor, era un empleado del sistema romano para cobrar impuestos, pero sus palabras indican un profundo grado de tristeza por su pecado. Según la costumbre judía, señalando el arrepentimiento, golpeándose el pecho. Por eso el peso del pecado no recurre a ninguna forma religiosa. Su pecado pesa tanto sobre él que solo le queda decir: sé propicio a mí, pecador. Y realmente, bueno, y para eso vamos a leer el Salmo 51. Salmo 51. Un ejemplo claro de esta condición y de este arrepentimiento lo vemos en el Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta es la oración pidiendo misericordia, la oración de este fariseo, de este publicano, de este cobrador de impuestos que se dirige a Dios, que no presenta delante de Dios ninguna excusa, que no atribuye la condición actual a algunas condiciones que él tuvo, que no le está prometiendo, bueno, si tú me perdonas, yo voy a hacer esto, que no está negociando realmente, que no trata de camuflajear las cosas o de hacerlas más ligeras, sino más bien ese publicano entiende: yo he pecado contra Dios, no puedo poner pretexto alguno, no quiero yo hacer algo que me justifique a mí mismo. Lo que yo merezco realmente, o sea, lo que yo pido es misericordia. Y entonces, esta es la parte de la cual el publicano se presenta. Y el verso 14 termina: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos y amigos que están aquí presentes, a veces lo más difícil en nosotros es creer que nos hemos descarriado. Lo más difícil de nosotros es reconocer que nos hemos apartado del camino. O algunas veces no podemos nosotros percibir que realmente lo hemos hecho. Tal vez por muchas razones, por el tiempo en que vivimos. Tal vez a lo mejor ni siquiera pensemos en eso, y si alguna vez pensamos, tal vez tendremos que señalar a otras personas que son peores que nosotros. Pero delante de Dios, o nos presentamos como hombres necesitados, como personas que hemos pecado, o por otro lado nos presentamos como personas que por sus propios méritos pueden acercarse a Dios. Y para eso quiero hacer las siguientes,
los siguientes ejemplos, o quisiera comentar lo siguiente. Podemos ver nuestras intenciones, podemos entender los propósitos que nosotros tenemos, las intenciones de nosotros que, por ejemplo, cuando nos casamos, para ver el desvarío que ha tenido el hombre, para ver la forma de vida que ha tenido el hombre. Cuando, o sea, si hemos sabido ser realmente personas piadosas, que realmente eso nos va a dar a entender que no lo hemos sido, porque dice la palabra de Dios que por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, yo lo hacía referencia de la siguiente manera allá en Altepeji, y decía, las intenciones para ver nuestra forma de proceder, cuando nosotros nos casamos, ¿cuáles eran las intenciones? Y algunas veces se hace esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual tú te quieres casar? Y bueno, algunos podemos responder, o respondimos, o responden, ¿no? Bueno, pues porque es bonita, ¿no? Y cuando ya se le acabe la belleza, bueno, podemos decir, bueno, es porque me gusta. Y cuando ya no te guste, bueno, es que tú sabes, ya tengo edad y las hormonas y todo eso. Y cuando no, o por ejemplo, que podamos decir, es que quiero tener hijos, o sea, es el propósito principal. ¿Usted quiere tener hijos? Y si no los tiene, o sea, nuestras intenciones. Cuando yo meditaba eso, al respecto de eso, entonces, ¿cuál sería el punto para nosotros decir, bueno, me quiero casar? Es que tenemos que glorificar a Dios. Quiero yo glorificar a Dios. Yo quiero que Dios sea glorificado en nuestra vida. Por ejemplo, de personas, de estudiantes, ¿cómo hemos procedido para con nuestros padres? ¿Cómo es que no hemos sabido ser buenos padres? Y de cierta manera no lo hemos sabido porque no sabíamos cómo tratar a nuestros hijos, no sabíamos cómo disciplinar a nuestros hijos, no sabíamos cómo dirigirnos a nuestros hijos, no sabíamos qué Dios espera de nuestros hijos, no sabíamos qué Dios quiere de nosotros como padres, no sabíamos ser buenos esposos, porque bueno, cada uno puede casarse, puede vivir de esa manera. Estoy hablando y voy a hablar de algunos otros aspectos que a lo mejor no sabemos tratar a nuestra esposa, que no sabemos tal vez administrar el gasto, que no sabemos cómo conducirnos para con ella, que no sabemos nada de eso, y que realmente eso nos evidencia nuestra forma de vida, nuestro grado en lo cual nosotros hemos extraviado, que no sabemos cuál es nuestra derecha, que no sabemos cuál es nuestra izquierda, que tal vez por otro lado no hemos sido buenos padres, no hemos sido buenos esposos, que no hemos sido buenos hijos, que no nos hemos conducido de esa manera de la cual Dios le agrada. Dice la palabra de Dios en Proverbios: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cuántas veces usted y yo le hicimos entristecer a nuestro papá y a nuestra mamá? ¿Cuántas veces? Si nosotros, nos ponemos a recordar eso, ¿cuántas veces, nosotros como ciudadanos no nos hemos sometido a las disposiciones si no nos hemos sometido a lo que dice la maestra? Yo he escuchado a algunas personas, esos maestros piden cada cosa, o constantemente nos quejamos, ¿no? Que nos quejamos de la política, nos quejamos de los gobernadores, nos quejamos y en una manera no nos hemos sabido someter a nuestras autoridades. ¿Eso de qué habla? De un corazón que no quiere buscar las cosas de Dios, de un corazón rebelde, de un corazón que quiere hacer su propia voluntad, de un corazón que quiere buscar a Dios para que lo bendiga solamente por eso, que quiere buscar a Dios para que le vaya bien, pero no ha entendido que ese irnos bien procede de la entrega a Dios y de amar a Dios, y que en esa gracia y en esa influencia
empieza Dios a derramar su bendición en nosotros. Pero no es que nosotros estemos buscando solamente los frutos, sino más bien que buscamos a Dios y del cual Él provienen los frutos. Que no es que nosotros estemos viviendo solamente en contexto de la ley, sino que buscamos a Dios que da la ley, que dio la ley, a Dios que es vivo y verdadero. Entonces, que nosotros no solamente queremos buscarle a Dios por lo que Él nos puede dar, sino más bien buscamos a Dios por lo que Dios es, y entendemos que nuestras vidas, si nosotros nos podemos reflexionar acerca de lo que nosotros hemos hecho, cuántas veces engañamos a nuestros padres, cuántas veces fuimos desleales tal vez con nuestros padres, cuántas veces nos vimos involucrados en problemas, cuántas veces no supimos hacer lo que es bueno en el trabajo, no supimos administrar nuestro dinero, no supimos administrar nuestro tiempo. Y todas estas cosas debemos entender que somos merecedores del castigo, y que pudiéramos decir delante de Dios: Señor, o sea, lo bueno que yo pueda presentarte no es suficiente para borrar, y nunca será suficiente para borrar mis pecados. ¿Por qué? Porque solamente Jesús puede presentarnos delante de Dios como justos. Es a través de Él, es a través de su sangre. Realmente, aunque nosotros nos lavemos, aunque nosotros queramos presentarnos delante de Dios como personas perfectas o justas, nuestra conciencia nos dará a entender que hemos errado en el camino, que hemos fallado, que no hemos sido buenos padres, que no hemos sido buenos hijos, que no hemos sido buenos esposos, que no hemos sido buenos ciudadanos, que no sabemos el camino. Y bueno, y que en esta manera nosotros podamos ir delante de Dios y decirle: Señor, reconozco que no sabía hacer lo bueno. Reconozco que a través de tu palabra me has mostrado la verdad. Reconozco que no he sabido hacer lo que te agrada. Yo vivía para mí mismo. Yo vivía para agradarme en mis placeres y para vivir como yo quisiera. Pero realmente tengo que considerar que mi vida no ha vivido como tú quieres. Vamos a ponernos de pie y de esta manera vamos a terminar. Señor, reconocemos que tú eres el Dios justo, el Dios verdadero. Que Padre, que nosotros somos los que nos hemos descarriado y hemos caminado en caminos difíciles, caminos no buenos, caminos escarpados. Padre bendito, caminos torcidos, mejor dicho. Y que Dios bendito, si no hubiera sido por la luz del Evangelio a nuestras vidas, estuviéramos perdidos. Padre, sin lugar a dudas, algunas veces nos hemos tratado de recomponer algunas cosas de nuestra vida. Queremos componer algunas áreas de nuestra vida. Queremos regenerar nuestra vida por nosotros mismos, Padre bendito. Pero entendemos, bendito Dios, que la única forma para llegar a ti es a través de reconocer nuestra condición. De reconocer, Padre, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestra forma de vida, Señor. De reconocer, Padre bendito, que no hemos dado en el blanco, bendito Dios. Padre, que no hemos salado la tierra, que no hemos sido la luz del mundo, como dice la Escritura. Padre bendito, que hemos sido como una silla rota o como un árbol sin fruto, Padre bendito, que ha errado del camino, Señor, que ha tomado caminos distintos, bendito Dios del cielo, pero no te hemos glorificado, bendito Dios.
Señor del cielo, y queremos pedirte, Padre bendito, que tu Espíritu Santo alumbre nuestra mente, alumbre nuestro corazón, Padre, para que nosotros no solamente reformemos algunos caminos, para que nosotros no solamente reformemos algunas áreas de nuestra vida, sino que, Padre bendito, nos entreguemos a ti de todo corazón, bendito Dios. Padre, que nosotros no solamente hagamos algunos cambios parciales, bendito Dios, en nuestra conducta, que no solamente hagamos algunos cambios parciales también en la familia, que no solamente hagamos algunas cosas, Padre, tal vez para presentarnos bien, o que recompongamos ligeramente nuestra vida, Señor, para vivir moralmente aceptable en esta sociedad, Padre bendito. No queremos hacer esto. Padre bendito, queremos y también tampoco queremos hacer, bendito Dios, no queremos hacer que nosotros podamos vivir satisfechos cuando tú no has tomado el control y el gobierno de nuestro corazón, Señor. Bendito Dios, queremos vernos tal cual estamos. No queremos presentar alguna excusa delante de ti, Padre bendito. Queremos, Padre, libremente y humilladamente, Señor, presentarnos delante de ti para reconocer lo que hemos hecho. Padre, para reconocer nuestro proceder, bendito Dios, y podamos presentarnos hacia ti o delante de ti, Señor, como aquellas personas que hemos fallado, que no hemos dado en el blanco, Señor, que Padre, que hemos errado en el camino, Señor del cielo, Padre bendito, y de tal manera que tú extiendas tu misericordia. Queremos reconocerlo, bendito Dios. No queremos decir lo que ha sido poquito, lo que hemos hecho, Padre bendito. No queremos justificarnos, bendito Dios, en las otras personas, de que también nosotros lo han hecho, Padre del cielo. No queremos nosotros presentarnos como que hemos hecho un poco bien, bendito Dios, y otro poco mal, bendito Dios del cielo, sino, Padre, queremos presentarnos tal cual somos delante de ti, y que lo que tu Espíritu Santo nos esté redarguyendo en nuestro corazón, nosotros podamos presentarlo sin excusas, sin reservas, y decir: Señor, ese soy yo, Padre bendito. Y Padre, y lo único que nosotros podamos decir delante de ti: Señor, soy merecedor del castigo, Padre bendito. Y eso nos lleve, Padre, a implorar la misericordia de Dios, Padre bendito. Eso nos lleve, Señor, a pedir de tu ayuda, Señor. Eso nos lleve, Señor, a entender nuestra condición, Señor, para con los demás. Eso nos lleve, Señor, a poner nuestra confianza delante de ti, y el resultado de esa fe, Señor, sea el hacer el bien, Señor. No para ganar alguna reputación, Señor, no para que nos vean, Padre bendito, no para quedar bien con los demás, bendito Dios, sino, Padre bendito, es para agradarte, bendito Dios del cielo, sea para manifestar, Señor, un poquito del amor que tú del mucho amor que tú nos has dado para con nosotros, Señor. Es para que, Padre, se cumpla tu palabra, para que seas reconocido como justo, bendito Dios. Y Dios bendito, y nosotros, Padre, en esa condición podamos siempre vivir en humildad. Bendito Dios, Padre, viviendo en humildad, Señor, no teniendo aires de superioridad, no mirando a los demás como inferiores, bendito Dios, porque tu palabra claramente nos dice que hay en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Padre, que siendo igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Padre bendito, también dice tu palabra que nosotros reconozcamos a los demás como superiores a nosotros mismos, Padre celestial. Pero, Padre, el resultado de una vida egoísta, Señor, es sentirnos nosotros orgullosos de lo que hemos logrado. Padre, es mirarnos nosotros más altos que los demás, bendito Señor. Esa actitud no estuvo en la vida de tu Hijo aquí en la tierra, Padre bendito, sino que se hizo hombre, Señor, y estando en la condición de hombre, se humilló, bendito Dios.
Padre bendito, y esos frutos de la gracia y esos frutos de la salvación vengan a nuestras vidas, Señor. Padre, claramente, Señor, para reconsiderar nuestros caminos, Padre, para reconsiderar nuestras veredas, para reconsiderar nuestros procederes, de tal manera que, Padre bendito, nuestra vida, a partir de esa entrega, Señor, a ti pueda ser regenerada, pueda ser cambiada, pueda ser santificada, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito, te pedimos de tu ayuda, Señor. Padre, que cada persona, que aquella persona que sea identificado, Padre, que podamos vivir, Señor, en esa humildad, entregando todo delante de ti, Señor. Que, Padre, presentándonos delante de ti, no hay remedio para salirnos con la nuestra. Padre, que presentándonos delante de ti, Señor, lo bien que podemos hacer es humillarnos delante de ti, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y de esta manera te glorifiquemos, Padre, haciendo obras dignas de arrepentimiento, Padre, viviendo delante de ti con temor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdame, Padre bendito, Señor, a vivir esa vida que tú quieres. Quiero apreciar, Señor, las virtudes de Cristo Jesús, bendito Dios. Quiero ver, Padre, y de esa manera quiero contemplar su hermosura, Señor, su excelencia, Señor, su perfección. Quiero contemplar su carácter. Quiero contemplar, Padre bendito, sus virtudes, Señor. Y quiero, Padre, ser un reflejo de lo que Jesús es aquí en esta tierra, Padre bendito. Señor, me hace falta mucho. Padre bendito, Señor, nos hace falta mucho, Padre bendito. Padre, que no podamos, que quién puede estar delante de ti para decir yo estoy limpio, Señor. Ninguno de nosotros. Pero haya esa gracia, Señor, para decir, Señor, si no he estado limpio, pero yo voy a ti, Señor del cielo. Y haya esa influencia divina para que nuestro corazón pueda presentarse delante de ti tal cual somos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.